este primer avance del informe, ¿sí? Es decir, desarrollamos ya la situación teórica, la red conceptual por variable, pero considerando también criterios. Citación APA y la escritura académica. Existen dos tipos de citación, la textual y de parafraseo, ¿no? En la textual tenemos una cita corta y larga. Esta corta, que menor de 40 palabras, entre comillas, mayor de 40 palabras con sangría, un párrafo independiente, sin comillas, ¿sí? Vamos a ver las diferenciaciones. Dentro del manual que está subido en materiales de estudios está el documento completo. Sin embargo, lo que aquí se hizo es copiar un extracto de lo relevante, es decir, de lo a priori de lo más utilizado. Sin embargo, ustedes tienen en el manual completo una variedad de ejemplos y de casos para que al momento que usted vaya construyendo su marco teórico tenga alguna inquietud, pueda remitirse al manual y trabajar en estas inquietudes. Existen dos énfasis en el tipo de citas, tanto para textual y parafraseo, es decir, la cita narrativa con énfasis en el autor, ¿sí? Esta es en función, bueno, todo esto está detallado para parafraseo, ¿no? Son citas de parafraseo o citas no textuales, estos dos ejemplos, ¿sí? Cuando es cita narrativa, va al inicio de un párrafo, el apellido del autor y entre paréntesis el año, ¿sí? Normalmente el uso que se da ahora es los dos apellidos y entre paréntesis el año, ¿sí? La cita parentética es el énfasis en el texto y va al final del párrafo, ¿sí? Cuando es énfasis en el texto, la citación es entre paréntesis, apellido del autor y el año. Aquí podemos ver énfasis en el autor, pero de una cita textual menor de 40 palabras, ¿sí? Aquí en el caso se entiende que son dos autores, por eso está I, ¿no? Según Kaplan y Sapu, entre paréntesis el año y entre comillas la idea. Al final, la página. Esto en cita textual menor de 40 palabras, énfasis en el autor, ¿sí? Esto es importante considerar. Para el caso de la cita parentética o énfasis en el texto, cuando después de la idea, si ven, primero se copia la cita textual del artículo o del libro y al final entre paréntesis va, como en este caso son dos autores, va el apellido de los autores, coma el año, coma la página, ¿sí? Entre paréntesis. Cuando es énfasis en el texto, va al final del párrafo. Esto en cuestión de cita textual. En cita no textual, los mismos casos. Cuando es dos autores, los apellidos, entre paréntesis, el año, entre paréntesis el año, perdón, esta sigue siendo cita textual, ¿no? Pero este es mayor de 40 palabras, párrafo independiente y la página al final, ¿sí? En el caso cuando es más de 40 palabras y es énfasis en el texto, igual, al final entre paréntesis, ¿sí? La diferencia entre cita narrativa y cita parentética es que la cita parentética va inclusive el apellido del autor entre paréntesis. El parafraseo narrativo, en cambio, la diferencia con la cita textual, no incluimos la página, ¿sí? Entonces se hace este tipo de citado, va a ser el que esté presente en el documento, en el desarrollo del marco teórico, el 80%, ¿sí? En este caso se están citando a dos autores, Kaplan y Sapu, ¿sí? Entre paréntesis del año. Y cuando se trata de cita parentética o énfasis en el texto,
En parafraseo va el apellido, o en este caso los apellidos de los autores, coma, el año, todo entre paréntesis. Esta es como que en síntesis la variación que podemos encontrar cuando estamos trabajando un proyecto y el momento de la redacción, cuando tenemos un autor, los dos apellidos, ¿sí? Aquí no hay guión, no hay coma, ¿sí? Van los dos apellidos, entre paréntesis el año. Dos autores separado por I, los apellidos, ¿sí? Tanto al inicio, con énfasis en el autor, como al final de la idea o del párrafo, a partir de 3 o más autores, edal, ¿sí? Esta partecita es importante, edal punto entre paréntesis del año, en el caso de que son de 3 o más autores. Esto es esencial, por favor, esto sí quisiera que presten atención. Y es que en las citas de autores corporativos, por ejemplo, en nuestro caso será Ministerio de Educación, entre paréntesis Minedu, 2016, a menos que se trabaje alguna actualización de la página, algún reglamento, algún acuerdo, sería 2019, ¿sí? Y esto en el caso cuando citamos la primera vez al autor corporativo. Cuando citamos ya desde una segunda vez en adelante, es decir, esta vez, la primera vez citamos Ministerio de Educación, entre paréntesis Minedu, el año. A partir de la segunda cita en adelante sería solo Minedu, entre paréntesis el año. Si es énfasis en el autor, al inicio del párrafo. Si es énfasis en el texto, al final del párrafo o al final de la idea, entre paréntesis, Minedu, el año. Existen autores corporativos que no tienen abreviación. Esto habría realmente que validar si no tiene sigla. Caso contrario, tiene que escribirse el nombre completo. Normalmente las universidades sí tienen. Si hablamos de la Universidad de Indoamérica, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, de la Universidad Técnica Particular de Loja, entonces tenemos UTPL, UTE, en nuestro caso UTI, es decir, estas diferenciaciones es importante que ustedes las trabajen. El manual de estilo está subido en materiales de estudio, el documento completo. Yo lo que hice es una precisión, una síntesis de lo que comúnmente se desarrolla y lo más sintético posible, ¿sí? Esto es importante que por favor consideremos. Bajo esta norma vamos a trabajar el desarrollo del marco teórico. Si usted sí. Una inquietud. Entonces, como usted dice, ¿no? Si utilizamos nosotros Ministerio de Educación en la parte de fundamentación legal, que puede ser el caso, ahí obviamente sería tal como se escribe, pero en el marco teórico ya vendría a ser solo Minedu, 2016 y solo continuaríamos con ese caso, ¿verdad? Sí, o eso tiene que ser tomado en cuenta para marco teórico exclusivamente, una vez utilizar la parte del autor corporativo y de ahí pues con su abreviatura después. Ya. Bueno, las fundamentaciones normalmente usaban en lo que se llamaba la justificación, pero ahora ya no hay justificación en el manual de estilo, porque dentro de la introducción tú ya redactas la justificación. Normalmente ahí se redactaban las fundamentaciones, ¿sí? Ahora, si tú desde la introducción tratas temas, alguna idea relevante del Ministerio de Educación y luego nuevamente tienes que citar otra idea igual del Ministerio de Educación, ya es segunda vez, es decir, directamente Minedu. Es decir, solo la primera vez, sea que está desde la introducción o desde el mismo marco teórico, utilizamos el nombre completo. A partir de la segunda vez en adelante, utilizamos las abreviaciones. ¿Sí? Entonces, esta partecita sí es importante. Hay algunos casos que son importantes también considerar cuando encontramos, por ejemplo,
ideas, párrafos respecto de publicaciones que no tienen autor. Entonces aquí es importante que coloquemos el título, ¿sí? El título en cuanto a lo relevante y entre comillas, ¿sí? En doble comilla, coma el año. Es decir, normalmente esto se encuentra cuando son artículos, ¿sí? De la web, pero hay que tener muchísimo cuidado porque normalmente cuando no se encuentra autor, cuando no se encuentra... sí, básicamente el autor es porque puede ser un blog, puede ser un repositorio y no necesariamente sea como que el espacio idóneo. Por eso es que a ustedes se les recomienda ciertas bases de datos, ciertos repositorios, ciertas bases digitales que sean fidedignas, que tengan esta relevancia, ¿sí? Y normalmente siempre va a tener autor, sea corporativo o personal. Ahora, no podemos desestimar de que en algún momento encontremos características de documentos sin autor y ahí tendríamos que escribir el título de la obra, del documento, ¿sí? Y entre doble comilla. Cuando no encontramos la fecha, y es una cita textual, obviamente, por algo se tendría que, bueno, mejor dicho, sea para parafraseo o cita textual y no encontramos la fecha, normalmente lo que se ubica es S.F, sin fecha, ¿sí? Entonces sería el apellido del autor entre paréntesis del año. O si es una cita parentética o énfasis en el texto, sería entre paréntesis, pulido, coma S.F, ¿sí? Es decir, no hay la fecha. La cita textual, cuando no tiene paginación, y esto específicamente en las citas textuales, tenemos que ubicar el párrafo, el número del párrafo o... si no podemos divisar o determinar el párrafo, pues ubicaríamos en el caso de los documentos audiovisuales el minuto, ¿sí? El minuto en donde nosotros recogimos esa idea. Y cuando no es un texto, ¿sí? Cuando es un documento escrito, pues el párrafo, es decir, el párrafo 2, el párrafo 3, si es que no se encuentra en la página, si es que no se describe la página. Y si es audiovisual, esto sucede mucho con el tema de los videos, ¿no? Por ejemplo, hay videos y uno de los que yo puse, por ejemplo, en el break, en el receso de Hernández Sampieri. Hernández Sampieri también tiene una modalidad de trabajo en función de videos, ¿no? Entonces, pueden haber videos que sean esenciales, que sean relevantes. También es válido, ¿sí? Es válido construir dentro del marco teórico, pero para evitar estas particularidades de escribir el tiempo en el que tenemos que fijar sobre el argumento que queremos escribir en el marco teórico, es mejor hacer una cita de parafraseo y obviamos ya este paso. Y somos congruentes también con términos de estilo en donde debe ser la mayor parte de la construcción del marco teórico con inferencias, con parafraseo, ¿sí? Esa puede ser también otra alternativa. Y bueno, para lo que son tablas, esto es muy importante y principalmente cuando nosotros lleguemos al diseño metodológico, cuando ya hagamos un análisis, ¿sí? Digamos que aplicamos unas encuestas y vamos, después de la tabulación, a hacer los análisis. Y esas tablas, ¿cómo deben ser estructuradas en el trabajo? Tiene que tener el título, tabla 1, tabla 2, tabla 3, el título completo de la tabla. Y ojo, estos bordes no escribimos o no incluimos dentro del trabajo la tabla completa, es decir, solamente serían con bordes superiores. Esto es, ustedes ubican en Word y solamente activan borde superior, ¿sí? Es decir, no tenemos el enmarcado completo en lo que son tablas.
Algo que también aquí es parte del manual de estilo, bueno, todo está, la diferenciación, los criterios, las especificaciones está en el manual de estilo, pero algo que para el uso, mejor dicho, como recomendación que se hace desde el manual de estilo es que ustedes pongan, ¿no? Fuente, encuesta a docentes, elaborado por su nombre y apellido. Por ejemplo, elaborado por Margarita Pérez. ¿Sí? Entonces, fuente, encuesta a docentes, elaborado por Margarita Pérez. Eso estaría como que faltando dentro de todo lo que se recomienda en el manual de estilo. Ahora, hay figuras, porque esto es tabla, en figura, en cambio, el título de la figura, elaborado y fuente va debajo de la imagen, ¿sí? Es decir, en lugar de ir arriba el título va abajo. Esa es otra diferenciación que van a encontrar en el manual de estilo. Bueno, ahí vamos a tener más ejercicios. Esto es clave. Por favor, esto sí, este interactivo le va a ser de mucha utilidad, principalmente por este agregado. Esto no está en las normas APA, esto es un material extra que ubiqué, que considero pertinente por los inconvenientes que suelen tener. Cuando hacen estos análisis de autores, principalmente cuando hacen análisis de interpretación de las tablas y quieren argumentar con la teoría o quieren reforzar el resultado que salió del estadístico con una idea del autor, normalmente siempre ubican según, como plantea, como menciona y no hay más. Y eso es muy reiterativo, cansa la lectura, no genera un valor. Estas son una de las posibilidades que podemos encontrar, ¿no? Para citar a un autor determinado en un texto o para hacer las citas de énfasis en el autor, sea para el análisis interpretativo de las tablas en donde queremos incluir una argumentación del autor o para las citas con énfasis en el autor o cita narrativa para cualquier ejercicio dentro del marco teórico. Entonces aquí tenemos varias posibilidades, ¿no? Este es para citar a un autor determinado, ¿sí? Y este es para nombrar al autor, ¿no? Es decir, de acuerdo con, desde la posición, cómo plantea, cómo afirma, cómo señala, en la opinión de, desde el punto de vista, ¿sí? Según, teniendo en cuenta a, ¿sí? Este es después de mencionarle al autor y esto es antes de, ¿sí? Y esto puede ser como que un complemento. Si ustedes ven, acá están justo lo que decía, acá ha estado ejemplificado, ¿no? El uso cuando después de mencionar lo queremos continuar la idea o después, mejor dicho, antes de citar y queremos continuar con la idea, ¿sí? Entonces esto les va a ser de mucha utilidad para que su redacción no sea reiterativa, ¿sí? Ahora, esto es un ejercicio que más allá de comentar se tiene que practicar, ¿sí? Esto no es algo teórico, esto, como todo el ejercicio y todo el proceso de la tesis, es un trabajo práctico. Esto está en el interactivo de normas APA séptima edición, pero lo importante hacer estas aclaraciones. Y bueno, dentro de las orientaciones de escritura académica, esto también ha sido tomado desde el extracto del manual de estilo. Una cosa es la citación y algo que quiero aclarar y que es muy importante. Las normas APA definen en cuestiones de formato, de estilos, cómo se debe citar y cómo se debe estructurar un trabajo. Sin embargo, nosotros nos vamos a referir a las normas APA únicamente para lo que es citación, tanto en texto como en formatos para imágenes, tablas, también nos puede servir. Nada más, lo que es formato en APA no vamos a utilizar. ¿Por qué razón? Porque dentro del manual de estilo, y esto es norma para nuestro trabajo de titulación, tenemos lineamientos ya muy puntuales que la universidad exige, y esto es uno de que se encuentran estos formatos para la redacción, se encuentra al inicio del manual de estilo, como lo van a ver.
Algo que sí quiero precisar y que considero que es relevante y que van ustedes luego a encontrar en la lectura que hagan del manual de estilo, esto de aquí, ¿no? Los títulos y subtítulos no deben ser numerados. Ningún título debe quedar sin texto, ¿sí? Al inicio de todo párrafo debe ser a 5 espacios a la derecha. El tipo y tamaño de letra debe ser Times New Roman número 12. Algo que también es importante, el inicio de los capítulos, bueno, este es el tipo de margen. Esta situación de aquí, se debe respetar la jerarquización de títulos y subtítulos. Esto tiene que ver con la red conceptual que usted arma. Usted tiene temas y usted tiene subtemas. Sí, por algo usted primero plantea esta estructura, esta técnica, este proceso para el contenido conceptual, usted lo vaya ubicando. Lo mismo que tiene la red conceptual debe ser desarrollado en el marco teórico, es decir, el tema y lo que le va correspondiendo a los subtemas si tuviere, ¿sí? Esta parte es importante, ¿sí? En cuanto a las demás especificaciones, no se debe utilizar pie de página o encabezado, ¿sí? Excepto lo que es la numeración. No debe incluirse dentro del texto ningún tipo de márgenes. No deben existir espacios innecesarios. Es mejor evitar el uso de viñetas, pero si se utilizan, debe utilizarse el mismo tipo, ¿no? Y preferentemente deben ser puntos. Las citas bibliográficas deben corresponder a la normativa APA. En este caso tiene que ser normativa APA 7. ¿Sí? Listo. Esto que menciona aquí es en cuanto a los cuadros, ¿no? Debe ser los cuadros y las imágenes de la siguiente manera. Si ven, de alguna manera no tiene toda la marginación y lo que se refiere a imágenes, gráficos o figuras, lo que les decía, el título va al pie de la imagen, ¿no? Va el título elaborado por y fuente. Así también, estos son algunas consideraciones técnicas, algunos criterios al momento de la redacción, ¿sí? Al introducir el tema, hay expresiones como el objetivo principal de, nos proponemos exponer, este texto trata de, cuando vamos a introducir el tema. Para indicar tiempo, antes, ahora mismo, anteriormente, poco antes, al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Sí? Para resumir, en resumen, recapitulando brevemente, para iniciar un nuevo tema con respecto a, en cuanto a, en relación con, indicar una causa, porque he visto que dar detalles, por ejemplo, en particular en el caso de más datos sobre el mismo punto, además, luego, después, asimismo, distinguir y organizar. Por un lado, por una parte, en cambio, para cerrar un texto. En conclusión, para concluir. Y algo que es importante para explicar o aclarar, es decir, en otras palabras, dicho de otra manera, como se ha dicho, vale la pena decir, hay que hacer notar lo más importante, ¿sí? Y ojo, la redacción íntegramente del proyecto, del trabajo de titulación es en tercera persona, ¿sí? No en singular ni en el singular, ni en primera persona del plural, es decir, nosotros, ¿sí? Tiene que ser la redacción en tercera persona. Algo que también es importante son las frases prepositivas de mayor uso, ¿no? Y que son utilizadas incorrectamente. Se debe utilizar de acuerdo a, de acuerdo con, en base a, con base en relación con, por lo contrario,
sobre esa base distinto desde este punto de vista. Sí, porque aún yo he visto en trabajos, en artículos, bajo este punto de vista, pero es incorrecta la frase prepositiva, ¿no? Estos son los modos y normalmente son frases que comúnmente por el ejercicio de la redacción son utilizadas reiterativamente, ¿no? Pero es importante también precisar los usos. Otras consideraciones en cuanto a los textos argumentativos para exponer nuestra tesis desde bajo mi punto de vista, y esto es importantísimo, ¿sí? Para los parafraseos. Estos términos argumentativos son importantes para exponer y ordenar los argumentos por un lado, por otro lado, para añadir argumentos, además también para contradecir argumentos, es decir, para hacer un contraargumento, una contraposición se debería usar, pero sin embargo, por el contrario, en cambio, para llegar a conclusiones por todo lo anterior, teniendo en cuenta todo lo anterior, para concluir el texto, para acabar, para terminar, para concluir en síntesis. Ojo, aún en la selección, en la lista de estas recomendaciones, usted también puede seleccionar, por ejemplo, dentro de estas palabras argumentativas, yo utilizaría en síntesis, en conclusión y para terminar, para acabar, no es usual. Sin embargo, es correcto el uso. ¿A qué me refiero? Aún en este listado, usted puede hacer una selección de lo que se escuche mejor y con lo que usted también se sienta cómoda. Ojo, no puede utilizar frases forzadas, rebuscadas, ¿sí? Y peor aún si desconoce la definición, ¿sí? Esto altera totalmente el sentido y de alguna manera deja de ser entendible, ¿no? El uso de la coma. Hay algo que es importantísimo y es el hecho de que para las citaciones es mejor omitir casos de coma, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aunque las normas APA son estructuradas a partir de lineamientos estilísticos para estandarizar los criterios de la citación y de la autoría, Carmita, y preservar la autoría de las ideas. La Jose dice que le ha sobrado Es importante también Utah. no desconectarse de las consideraciones, ¿sí? O sea, el uso excesivo de la coma es innecesario y es incongruente, ¿sí? Hay palabras que son las adversativas, pero que también es importante saber el uso, ¿no? Y se debe poner coma en el caso de pero, ¿sí? En el caso de pues, y obviamente cuando expresa la primera intención. Entonces es importante que ustedes vayan analizando el uso de estas palabras, de estas preposiciones. Algo que también es importante y le recomiendo, está también en el manual de estilo. Una vez que usted redacte un párrafo, vaya redactando una página, vaya redactando una intención, una idea, pase por correctores de escritura. Este puede ser uno. El Stilector o también Stylus es otra opción. Y aquí algo que también necesito que considere una vez terminado el marco teórico. Hay una fase que es importante antes de la predefensa, antes del encuentro de la predefensa, y es que su trabajo se envía a validación, es decir, que no exceda del 8% de coincidencia. ¿Cómo evitamos? Con el correcto uso del parafraseo, con la citación adecuada, ¿sí? Si excedemos el 8%, regresan el trabajo y usted tiene que hacer las modificaciones hasta bajar el nivel de coincidencia. Estos ejercicios le pueden servir para ir puliendo su trabajo. Existen programas de antiplagio que son gratuitos y que también está incluido en este interactivo.
pero no es que yo escribo un párrafo y mando al antiplagio, no, usted haga el ejercicio completo del marco teórico y de ahí pues pudiese empezar a hacer este ejercicio de pasar por estos antiplagios que son gratuitos. Pero más allá de solo para poder corregir usted pasa, no. Lo ideal y lo lógico es que haga una correcta citación y un correcto parafraseo. ¿Sí? Más adelante vamos a ver brevemente otros criterios más del parafraseo y de ahí sí para empezar con los talleres prácticos. Ahora, sí. Una pregunta. Claro. ¿Qué pasa cuando ya le sale plagio? Se vuelve a hacer nuevamente y le sale más plagio, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí estás incurriendo, o sea, ahí desconoces cómo estructurar bien la idea. No es que porque te sale plagio en un párrafo, tú ese párrafo consideras modificarlo y porque consideraste cómo lo modificaste ya menoró el plagio. No. Repito, la única forma de evitar el plagio es una correcta citación y un correcto parafraseo. Caso contrario, puedes pasar 2, 3 veces que la nueva idea que tú consideras que estás haciendo bien, si no cubres con estas recomendaciones, pues nuevamente puede salir. Pero esto es más práctica. Esto yo quisiera que más bien vale la pena estas incertidumbres, estas consultas que ustedes tienen. La única forma de reducir el plagio es trabajando adecuadamente las normas APA y redactando bien el parafraseo. Y para eso se necesita desarrollar procesos prácticos, se necesita redactar. Si tú no escribes, si tú no mejoras continuamente tu trabajo, tu redacción, no tiene sentido el pretender mejorar el plagio. La idea no es que me tenga que salir menos del 8%, la idea es que yo debo redactar ideas congruentes, debo redactar un trabajo de calidad, debo considerar aspectos de estilo, de estética, que van a ser la imagen de mi producto, que van a ser la imagen de mi proyecto y por ende me van a avalar como profesional y me podré titular como magíster. ¿Sí? Eso es importante que lo entendamos, más allá de por lo que debo cumplir, solamente como criterio. ¿Sí? Ahora, este deber que ustedes van a tener que subir, yo lo voy a revisar, es decir, tema de redacción, tema de APA, no voy a pasar por plagio porque son ejercicios, ¿no? Pero si estamos trabajando una correcta citación y vamos por el parafraseo, ya lo segundo y que se va a dar por sí solo va a ser un porcentaje mínimo de plagio, ¿sí? Esto es importante que se considere. Y bueno, y para ir cerrando esta primera parte, algo que adicional a las normas